desde que nacimos los dos juntos en Jerusalén. Y pasamos el primer siglo en Jerusalén siendo perseguidos por los judíos. Y entramos en el segundo siglo siendo perseguidos por los judíos. Y entramos en el tercer siglo siendo perseguidos por los gentiles y los griegos. Y paso del siglo tercero al siglo cuarto siendo parte del imperio. Y paso del siglo cuarto por ahí para abajo hasta el siglo XIII siendo parte de los desatinos de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Occidente. Pero cuando llegué al siglo XV, históricamente hablando, me di cuenta que estábamos mal. Y decidí reformarme. Y yo decidí reformarme. Volver a las escrituras. Y ustedes decidieron seguir como iban. Entonces, ¿quién está mal? ¿Quién está equivocado? Los que se quedaron. ¿Quién ha desarticulado? Históricamente hablando. Claro, yo tengo la carta por ahí, la carta fue un insulto. Pero ese es el argumento. Y vuelvo y le digo, o sea, la historia no la hizo ni un evangélico, ni la hizo un católico. La historia la escribieron los historiadores. Y el historiador no se casa con nadie. Además, la gran ventaja del historiador es que no es demandable, porque él habla de los que ya se murieron. Esa es la gran ventaja del historiador, que recurre siempre al pasado, ¿verdad? Entonces no hay quien lo demande en ese sentido, por eso puede tener ese derecho. Ahora, sí. Saltando un poco, todas esas masacres que ocurrieron a raíz de las reformas, en el momento de las reformas de los carmelitas. Sí. ¿Por qué sucede eso? Porque el pueblo no estaba a favor de eso. Eso, Nuevas interpretaciones. eso fue el resultado, inicialmente fue el resultado, mire, hay un elemento sociológico, ¿no? Cuando la gente es oprimida dentro de un pueblo, y esto lo vemos en la vida de cualquier dictador, Se revela. tan pronto hay una fisura en contra del dictador, la gente se va de un Extremo al otro. extremo al otro. Y cuando cogen el poder son peores que los dictadores. Oh sí, oh sí. Miren, un ejemplo de ello lo tenemos cerquita y vigente con Irán. ¿Quién hablaba mal del que mataron de Saddam Hussein? Cuando Saddam era el dictador, ¿quién hablaba mal de Saddam? Todo el mundo lo adoraba. Había, mire, en cada esquina había una estatua de ese señor y la gente pasaba y se inclinaba ante él. Y después la tumbaron. Con su... Tan pronto hubo la fisura, no solamente lo destruyeron a él, destruyeron la historia. O sea, el daño más grande a la historia se hizo allí. O sea, ¿por qué? Porque así son los pueblos. Cuando el respeto obedece al miedo, una vez el miedo se acaba, Explota. se acabó el respeto. ¿Verdad? ¿Ven? Entonces, ese elemento sucedió en la Reforma. Lutero abrió la fisura, pero estaba dispuesto a repararla. Pero los que venían junto con él no estaban dispuestos a repararla. Esos golpearon a los sacerdotes. Esos entraron a las iglesias y destruyeron las imágenes. En la película se pasó. Sí. Eso hicieron un ataque. De hecho, Lutero tuvo que salir de casa del sabio y venir donde ellos y confrontarlos, haciéndoles saber que ese no era el proceso. De hecho, todavía al día de hoy, la iglesia luterana mantiene la liturgia católica. La iglesia luterana mantiene la liturgia católica, bautiza a los niños. La misa, tienen la misa, donde únicos se han separado de la iglesia católica es que no creen en la salvación por las obras,
sino por la fe, La consultancia. creen igualmente que la Iglesia Católica es la consubstanciación. Sí, Sí, igual que la Iglesia Católica. ¿Enamoran a María? ¿Ah? No. Pero reconocen a María, o sea, la reconocen y no tienen problema, o sea, no resisten a María. Entonces, por el otro lado, en lo que se separan es en la justificación por la fe, en la predestinación, porque creen en la predestinación, y desde luego se separan en el hecho de que bajo ninguna circunstancia aceptan el papado tradicional tal y como está hasta el día de hoy. Y ellos creen en la predestinación. Sí. Los sacerdotes se casan No es celibato. y pueden tener mujeres sacerdotisas. También. O sea, hay La mujer puede sacerdotes. ser líder. ¿Ah? Que la mujer puede ser Sí, líder. en la actualidad en Puerto Rico quien dirige la iglesia luterana es una mujer. Es una, Hay una mujer que es homosexual y es, yo creo que luterana, ¿no? Eso es otra cosa, pero sí es cierto. Hay unos movimientos liberales dentro del luteranismo, dentro de la iglesia episcopal, dentro de La anglicana también. dentro de la iglesia anglicana. Pero eso lo vamos a tocar cuando lleguemos ya Nos reformemos. al posmodernismo en el que estamos, ¿verdad? Cuando vengan las tesis. Lo vamos a tocar. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias más nefastas posteriormente? Pues ya dijimos, número uno, que surgieron entonces la cuestión esta de las órdenes militares. Vinieron estos movimientos de los templarios, y esto creó entonces un fenómeno de intrigas dentro del gobierno. O sea, la Iglesia provocó y creó un sistema de persecución interna dentro de los cristianos porque había conflicto entre el gobierno y entre la Iglesia. Otra de las grandes consecuencias fue que el cristianismo oriental y el cristianismo occidental jamás volvieron a reconciliarse, jamás. Y de vez en cuando, en lugar de reconciliarse, se separan más. Yo le leí el artículo del Papa que escribió en contra de los que no son católicos, y eso es otra fisura más creada para que jamás la Iglesia oriental católica y la Iglesia occidental puedan reconciliarse. Yo creo que eso jamás se va a lograr. Por el otro lado, se perdió la tolerancia musulmana para con los cristianos. Hay un dato interesante, y es que los musulmanes invadieron a Europa, pero no le impidieron a los cristianos adorar a su Dios, y les respetaron sus propiedades. Fueron los cristianos los que inicialmente le declaran la guerra a los musulmanes. Y lo hablamos Y como consecuencia de ello, entonces, finalmente, los musulmanes decidieron cerrar sus puertas al cristianismo. Esa es la razón por la que no hay tolerancia religiosa en los países musulmanes. Sí. ¿Ve? Esa es una respuesta que yo tengo que asimilar, porque yo, con toda honradez, no creo que es justo que los musulmanes puedan introducirse en los países occidentales y no permitan la tolerancia dentro de sus países. A mí me parece que eso es totalmente injusto, pero la razón y la consecuencia fue esto, fueron las cruzadas. Se perdió la tolerancia. Ahora mismo los americanos aprueban el dólar en redondo Sí. y le quitaron In God We Trust. Sí. Eso para ellos. In God we trust. Sí, pero eso es parte de sí, pero eso es parte de unos movimientos internos en los Estados Unidos, donde es interesante que el gobierno norteamericano, en nombre de una mala interpretación de la separación de iglesia y Estado, no permite la interacción de la iglesia, pero sí acepta que los enemigos de la iglesia se introduzcan dentro del gobierno.